Hola, bienvenidas, bienvenidos a estos jueves con científicos y científicas acá en GeoExplora. Y bueno, el día de hoy tenemos una plática muy interesante sobre amonites. Ahorita les vamos a presentar a nuestro invitado. Y antes queremos invitarlos a que nos sigan en las redes sociales. Recuerden que estamos como GeoExplora 2.0 en Facebook y en Instagram y en el resto de las redes sociales como GeoExplora. Y este mes hemos traído diferentes ponentes para cubrir temas de paleontología acá en el verano de agosto. Ya hablamos de los manatís y las ballenas, también de los hadrosauroideos mexicanos. También hablamos del primer registro del ave de terror al norte de Sudamérica y hoy terminamos esta serie de conferencias con espirales del tiempo, amonites como relojes geológicos, con el invitado que viene el día de hoy acá a GeoExplora. Y el próximo mes, recuerden que nos ponemos patrióticos, siempre septiembre, con paleontología a la mexicana. Hablaremos sobre tortugas, peces, arañas y también las leyes que protegen el registro fósil en México. Así que no se lo pierdan, denle ahí en la campanita para que les avise cada que estemos en vivos acá por GeoExplora. Y bueno, también recordarles que si tienen un pequeño geoexplorador en casa, pueden venirlo a inscribir a los talleres sabatinos virtuales que tenemos para el mes de septiembre con Paleo México. Vamos a hablar del ámbar mexicano, de la megafauna, del registro que hay en la península del Yucatán, la megafauna asociada a los cenotes, y vamos a dibujar al perezoso Xibalba onyx oviceps. El 20 de septiembre vamos a hablar sobre los hadrosaurios mexicanos, las diferentes especies que se han descubierto aquí en México, su anatomía, su peso, etcétera. Y el 27 de septiembre vamos a modelar con plastilina al reptil volador Musquisopteris coahuilensis, así que no se lo pierdan, las 4 sesiones están dedicadas al registro fósil en México. Y si ustedes hacen escuela en casa, recuerden que tenemos también cursos y talleres con diferentes temas de biología, paleontología y geología que pueden ayudar a apoyar sus clases en casa. Así que nos pueden mandar un mensajito y nosotros les mandamos el catálogo de nuestras actividades. Y este sábado nos vamos de expedición al volcán Xitle. Vamos a explorar este volcán que se encuentra al sur de la Ciudad de México, en la Sierra Chichinautzin. Es una salida de un día, nos vemos en el Metro Nativitas y regresamos en el mismo punto. Exploramos el cráter del volcán, hablamos sobre los tipos de volcanes, los productos en una erupción volcánica, los tipos de erupciones y nos metemos a los túneles de lava. Nosotros les damos todo el equipo necesario para hacer este senderismo interpretativo. El 13 de septiembre nos vamos a la cantera de Tlayuba, la localidad más importante de México por preservar tan bonito estos fósiles que tiene por ahí la cantera. Principalmente son peces, pero también organismos marinos de hace 100 millones de años con una preservación extraordinaria. Vamos al Museo Regional Mixteco, donde vemos un poco de esta diversidad y también a otra localidad de la Edad de Hielo que se llama Pie de Vaca. Así que no se lo pierdan, vamos y picamos un poquito de roca para ver si tienen suerte de encontrar un fósil y que se pueda quedar en el Museo Regional Mixteco. Y el 18 de octubre nos vamos a la expedición Edad de Hielo, donde vamos a visitar 3 yacimientos fósiles del Pleistoceno con megafauna, uno de ellos considerado el más grande de Latinoamérica, que por cierto hoy salió una mega noticia sobre el DN antiguo que se ha descubierto en los mamuts, así que bueno, es parte del recorrido que nosotros damos, la información que les damos en este recorrido. Y también vamos a la casa del señor Celso en Tocuila, en donde literalmente al hacer una cisterna encontró unos huesos y los dejó ahí a manera de un museo. Y terminamos en una estación del metro donde hay un mamut en el metro Talismán y hablaremos de los descubrimientos que se hicieron de megafauna cuando estaban haciendo las estaciones del metro. Y bueno, el día de hoy tenemos la última charla del mes, Espirales del Tiempo, Amonites como relojes geológicos, con nuestro querido maestro en ciencias, Luis Enrique Gómez Pérez. Lo presento, él labora desde hace 13 años en el Museo de Paleontología Eliseo Palacios Aguilera de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del Estado de Chiapas. Es biólogo y maestro en ciencias por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en la que actualmente cursa el doctorado con su proyecto de investigación Diversidad taxonómica, bioestratigrafía y biogeografía de los amonites del Cretácico superior del sur y centro de México. Luis,
ha participado como autor y coautor de artículos científicos, divulgación y capítulos de libros. Ha participado en congresos nacionales e internacionales de paleontología. Forma parte del Sistema Estatal de Investigadores de Chiapas. Es fotógrafo de fósiles y creador de la colección digital de modelos 3D de la semana. Bienvenido. ¿Cómo estás, Luis Enrique? Hola, 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 gracias por la invitación. Una disculpa que no pude conseguir una luz frontal porque aquí está un poco oscuro, pero lo importante es la presentación. Muy bien, no, pues Este, gracias a ti porque vienes de nuevo por acá a GeoExplora y justo te platicaba que veíamos, bueno, yo estaba checando lo nuevo que había en paleontología y me topé con este artículo muy bonito que hiciste de divulgación en una revista que yo no conocía y dije, ay, pues que se venga para acá para platicar justo su área de estudio que es los amonites. sí, así es, ya tiene rato que estamos trabajando con amonites a partir de la maestría, que la licenciatura la hice con megafauna, es del Pleistoceno, pero pues la necesidad de aquí en Chiapas, que no vemos muchos paleontólogos y que hay bastante material para trabajar. Entonces eso nos hizo ver hacia otros grupos, ¿no? Recientemente, bueno, recientemente en esa época, en 2014, se descubrió una nueva localidad aquí en Chiapas, que se llama el Chuchuy, que se lo voy a presentar ahora, y tiene muchos amonites, o sea, fuimos en busca de algo en especial, en busca de algo en especial y encontramos muchos amonites, y a partir de ahí empezó a nacer la curiosidad de decir, bueno, ¿y qué son estos? O sea, son amonites, pero han de tener pues su nombre científico, ¿no? Entonces empezamos a investigar, se los propusimos aquí a algunos especialistas en la materia para decirle, oye, si hay estudiantes quien quiera, ahí está el material. Pero pues Pues nadie se adelante. animó, y dijimos, pues aquí está y ahí empezamos, ¿no? Hicimos la maestría con eso y ahora estamos con el doctorado. Le agarramos gusto y presión a los amonites. Son muy bonitos. Yo creo que también es un grupo taquillero en la paleontología, porque mucha gente ha visto una monite, o sea, como que es algo común de ver y que la gente identifica. Así que, pues adelante, el espacio es tuyo. Gracias, gracias. Voy a compartir pantalla entonces. Yo te voy diciendo si se ve. Sí, claro. Se está compartiendo. Sí. Listo. Y ahora le doy tipo presentación. Listo. Ahí está. Ujú. Sí. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a esta charla. Como ya habían mencionado el título de esta plática, es la de espirales del tiempo, amonites como relojes geológicos. ¿Y por qué sí titularlo así? Es porque, como les platicaba, pues yo no trabajaba amonites y pues derivado de la maestría, me empezó a entrar la curiosidad, empecé a ver que son bonitos, los datos tan importantes que nos arrojan para poderlos estudiar, la utilidad que sirve para dividir el tiempo geológico, y pues a partir de ahí empezamos a estudiarlos. Y bueno, ahora estoy con el doctorado, estoy trabajando el proyecto de diversidad taxonómica, bioestratigrafía y biogeografía de los amonites del Cretácico superior, pero ahora del sur y centro de México, ¿no? Ya es un trabajo más amplio, de mayor rango geográfico, y ahora ya estoy trabajando todo el Cretácico superior, porque en la maestría solo trabajé el Maastrichtiano. Entonces, este trabajo se derivó a partir de una materia del primer semestre que llevo en el doctorado, como un artículo de divulgación para revisar el estado del arte, ¿no? Es un trabajo de revisión de lo que hay, de los amonites que se tienen estudiados para este tiempo geológico, que es el Cretácico superior, las localidades y pues revisar a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Para ver todo lo que hay por trabajar, lo que ya está hecho, lo que hay por trabajar, lo que hay por actualizar y los retos que nos vamos a enfrentar en este proyecto. Pues bueno, comienzo ya sin más preámbulos. Pues, ¿qué son las amonites, no? Esta plática, pues, es más amena, es muy general para entender, pues, es para todo público, este sitio de GeoExplora, y pues por eso decidí hacerlo de manera muy general, ¿no? Para que todo el mundo lo entienda.
¿Qué son los amonites? Pues los amonites, como decía bien nuestra querida Adriana, es que pues al menos hemos visto uno en la vida, en la televisión, en algún documental, en alguna revista. Y bueno, estos amonites tienen esta como, voy a poner puntador, ahí está. Tienen, bueno, siempre nos encontramos como estas conchas, ¿no? Estas conchas fosilizadas. Estas formas de espirales son conocidos como amonites, pero en realidad, ¿qué eran los amonites? Porque pues esto ya lo que vemos ahora en el registro fósil, pues únicamente son los restos de ese organismo, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es una concha, pero en realidad, ¿cómo eran? Eso sí, no sé si todo el público lo sabe, pero bueno, los amonites pertenecen al grupo de los cefalópodos. ¿Y qué son los cefalópodos? Pues los cefalópodos en este grupo entran pues los pulpos, los calamares, las sepias, y bueno, sabemos actualmente que los pulpos, pues son un grupo que tiene 8 tentáculos y la cabeza, ¿no? Pero pues no está rodeado por una concha. A diferencia de las sepias, que las sepias sí tienen una concha interna, o también podemos hablar de los nautilus, que son un grupo que actualmente vive, que igual tienen una concha, y que también son escasos y son raros. Bueno, entonces, a este grupo pertenecían los amonites, ¿no? O pertenecen los amonites, al grupo de los cefalópodos. Entonces nos imaginemos un pulpito aquí, pero que este pulpo o este organismo, este organismo de cuerpo blando, estaba protegido por una concha como esta, una concha de carbonato de calcio, que le servía como protección, ¿no? Que era su medio o su hábitat o su casa. Y entonces, si hacemos una reconstrucción de cómo era este organismo en vida, podemos imaginarlo de esta manera, ¿no? Su concha, con un organismo muy parecido a los pulpos, con sus tentáculos, y con estructura biológica que se llama sifón, que era el medio que utilizaban para poderse desplazar, ¿no? A través de podían succionar agua y llenaban sus cámaras, porque esta concha, si nosotros le hacemos un corte, podríamos ver que dentro de esta concha están subdivididas en varias cámaras. Y bueno, y este tubo se conectaba a todas las cámaras y podía absorber el agua, y de esta manera podía sumergirse en las profundidades. Si quería nadar, expulsaba un poco de agua como un tipo sistema de propulsión a chorro, y era impulsado para poderse desplazar. Y también si quería flotar, pues liberaba el agua de las cámaras y de esta manera podía flotar. Pero aquí un rayo se le ocurrió este nombre de amonites, ¿no? O sea, ya vimos que son los amonites, son cefalópodos, pero ¿a quién se le ocurrió ese nombre tan raro de los amonites? Pues bien, el primero en que mencionó el nombre o que asignó, o que dijo que eran los amonites, fue Plinio el Viejo, que en el argot de la paleontología es uno de los primeros autores que hablan de fósiles, y él decidió, o le encontró muy parecido estas conchas de amonites, cuando los encontró, a los cuernos de Amón. Es un dios egipcio, Amón-Ra, que tenía estos cuernos de carnero. Entonces, de ahí deriva el nombre de amonite, ¿no? Posteriormente, este dios, pues los adoptaron los romanos con el dios Júpiter Amón, y los griegos con el dios Zeus Amón, ¿no? Y todos, si lo vemos, están representados con estos cuernos de carnero, que cuando Plinio el Viejo lo describió, o sea, le encontró mucha similitud a estos conchas de amonites, ¿no? Entonces por eso le asignó el nombre de amonites. Hay una diversidad de formas y tamaños en los amonites, o sea, tenemos desde los más pequeñitos como este que está aquí, y que también aquí en el museo hemos encontrado unos pequeñitos que apenas alcanzan unos centímetros en algunas localidades de aquí de Chiapas. Pero también están los amonites gigantes, ¿no? Que también han sido de tamaños colosales. Uno de o el registro amonite más grande que se conoce hasta ahora es de una localidad de Alemania, que es del género Parapusosia, que este género se caracteriza porque es donde se encuentran las especies de amonites más grandes. Y bueno, está este ejemplar que mide alrededor de 1,80 metros de diámetro, pero sin embargo no estaba completo, ¿no? Entonces se cree que el tamaño mínimo pudo haber sido alcanzar los 2 metros o hasta más, y pudo haber llegado hasta los 2,5 metros de diámetro de la concha, ¿no? Entonces sí llegaron a ver formas muy grandes. Y por el otro lado también tenemos en esta imagen de acá las formas
tenemos las típicas, como todo el mundo conoce, estos amonites planoespirales, y en estas formas circulares o espirales hay dos formas, los involutos y los evolutos. Los involutos son estos que tienen esta estructura de acá que se le denomina ombligo, o esta de acá que se le denomina ombligo, y que bueno, que aquí el espiral va abrazando prácticamente al otro espiral y por eso, pues no se ven los demás espirales, ¿no? Únicamente se ve como el espiral, el último espiral, pero si lo viéramos en un corte transversal, se ve que sí tiene más espirales, pero cada espiral va abrazando al de abajo, ¿no? Entonces, por eso el ombligo es muy reducido. Y del otro lado de los evolutos tenemos estos de acá, donde el espiral no lo abraza por completo, ¿no? Sino que simplemente se superpone a ellos, pero no lo abraza por completo. Entonces esto le da un aspecto de que vemos más espirales y que tiene un ombligo más amplio, ¿no? Y aquí lo vemos en un corte transversal. Cada espiral nada más está superpuesto al otro, pero no lo abraza completo, bueno, no. Y bueno, estos son los planoespirales, son los más comunes que conocemos, pero hay unos bien raros, ¿no? Que se les denomina heteromorfos, los cuales no tienen esa característica de, pues, si son espirales, pero se destienden, ¿no? Como estos que están acá. Y de estas hay varias formas, o sea, no hay una sola forma, entonces por eso se le denominó heteromorfos. Entonces, hay pues, estas formas tan raras que vemos acá, sí existen, y de hecho, si buscamos amonites heteromorfos en internet, nos van a salir unas formas raras, pero muy padres, ¿no? Y aquí en Chiapas hemos encontrado dos de ellas, ¿no? Unas que se llaman nostoceras, como esto de aquí, y el otro que se llama didimoceras, que también están muy bonitos estos organismos. Poco se sabe de las partes blandas del organismo, ¿no? Lo que les estaba mostrando ahorita, pues son las partes fosilizadas, lo que se fosilizan en los amonites, pues son, como en todos, son las partes más duras y pues son las conchas, ¿no? Entonces, esto es lo que conocemos actualmente, pero de las partes duras, lo único que se tiene son teorías, hipótesis. Bueno, hace poco, hace como unos 3 años aproximadamente, es que salió un paper donde se describían algunas partes blandas que quedaron en el registro fósil, creo que se escanearon y a través de ese escáner se pudieron encontrar algunos restos o identificar algunos restos y estructuras de estas partes blandas. Pero bueno, si eran parecidos a los moluscos, a los pulpos, pues entonces me imagino que en un platillo sí debe haber salido rico, ¿no? Al menos era antojable como lo vemos en la imagen y no por ello eran el platillo favorito de los mosasaurios, ¿no? ¿Dónde vivieron los amonites? Pues los amonites fueron de distribución cosmopolita. ¿Qué quiero decir con esto? Que tuvieron una distribución mundial, es decir, vivieron en todos los mares, como vemos en esta imagen de acá, vivieron en todos los mares, en todas las islas oceánicas. Entonces, actualmente, el registro fósil es posible que los podemos encontrar prácticamente en todos los continentes y sus registros son muy abundantes en todo el planeta prácticamente. Y bueno, habitaron en el mar desde las zonas epipelágicas hasta las zonas mesopelágicas, que son hasta los 400 metros de profundidad. Cuando vivieron, pues los amonites también cumplen se caracterizan porque también tuvieron un rango cronoestratigráfico muy amplio, es decir, aparecieron desde el Devónico inferior, situándolo acá. De hecho, bueno, nuestro sistema cronoestratigráfico es como está dividida la historia de la Tierra, la historia geológica de la Tierra, ¿no? Y que va desde los 4.500 millones de años hasta la actualidad, ¿no? Entonces, los amonites aparecen aquí, en el Devónico inferior, y viven todo este rango de tiempo, viven todo el Paleozoico, en el Jurásico, que fueron muy importantes, viven todo el Cretácico superior y justamente aquí en el Maastrichtiano es cuando se extinguen, ¿no? Ahorita les platico un poco de su extinción. Bueno, aquí vamos a ver esta tablita que está aquí, es de una manera muy resumida. Entonces aquí aparecen los amonites, como les decía, en el Devónico inferior. Aquí está el inicio de los amonites. Esta gráfica tiene picos, aquí estos picos amplios que tienen, son momentos en que la diversidad de los amonites fue muy abundante, pero también esos picos de repente se reducen, como estos puntos de acá, que es cuando estuvieron en un crítico, su diversidad estuvo en un punto crítico, que estuvieron al borde de la extinción, ¿no? Entonces vivieron varios momentos así, toda su historia mientras estuvieron aquí en el planeta,
hasta el Cretácico superior, justamente en el Maastrichtiano, que se extinguen, ¿no? Entonces, los amonites desaparecieron en el Devónico inferior, como les decía, hace 410 millones de años, se extinguen en el Maastrichtiano, aunque hay unos estudios que también, donde describen algunos amonites del Paleoceno, pero después de ese breve registro del Paleoceno, ya no hay más amonites, ¿no? Y bueno, en general, los amonites habitaron los mares o dominaron los mares por 344 millones de años. ¿Por qué se extinguieron? Bueno, la teoría más acertada, o la que se conoce hasta en la actualidad, es la del impacto de un meteorito que fue en Chicxulub, en Yucatán, en la península de Yucatán. Este impacto de un meteorito pues desencadenó una serie de factores geológicos que hizo que se extinguieran el 75% de vida en el planeta, ¿no? De hecho, pues se despertaron muchos volcanes, hubo muchas erupciones volcánicas, las cuales acidificaron el agua en los océanos, y pues esto pudo haberles ocasionado su extinción, ¿no? Y de este lado, estoy señalando, hay una gráfica de un artículo ya bastante también viejito, pero que también es muy aceptada, que es de Kennedy, 1977, donde se correlaciona también la diversidad de los amonites, con las transgresiones y regresiones marinas. Es decir, que cuando los amonites, perdón, cuando habían regresiones marinas, también la diversidad de amonites minoraban, como lo que estamos viendo acá. Estas líneas punteadas rojas marcan la diversidad de los amonites, y esta línea continua azul es la que marca el área que abarcaba el mar en ese periodo, ¿no? Entonces, cada vez que había una regresión marina, pues también se correlaciona con una menor diversidad de amonites. Pero cuando había transgresiones marinas, es decir, que el mar ocupaba más partes continentales, la diversidad de los amonites también iba en aumento, ¿no? Entonces esto se ve gráficamente correlacionado. Entonces vemos que para el Cretácico superior también la diversidad de amonites estaba en un punto crítico, y con el impacto del meteorito, pues esto terminó por extinguirlos, ¿no? Entonces hay alguna localidad, hasta ahora es la que se conoce, que tiene registros de amonites del Paleoceno después, un periodo después, o una edad después del Cretácico superior. Pero hasta eso hasta ahí, ¿no? De ella no se conoce más, amonites más recientes. Bueno, ¿por qué decimos que los amonites son nuestros relojes geológicos? Porque los amonites son nuestros indicadores de edad, es decir, son indicadores de edad relativa, nos ayudan a obtener una edad relativa. ¿Y qué es esto de la edad relativa? Pues ahorita vamos a ver qué son. Este, pero los amonites son los excelentes indicadores de edad porque cumplen con ciertos criterios para que sean denominados como tal, ¿no? Porque no cualquier organismo o cualquier fósil puede ser denominado como indicadores. O sea, ahí puede haber indicadores de temperatura, puede haber organismos indicadores de salinidad, puede haber organismos indicadores de otro tipo de cosas, pero los amonites nos indican la edad. ¿Por qué? Bueno, porque los amonites cumplen con tres puntos importantes. La primera, aquellas que fueron de una amplia distribución, ¿no? Como vimos en unas láminas anteriores, que se distribuyeron mundialmente. En todas partes del mundo podemos encontrar amonites. En los sitios donde se encuentran amonites, en los afloramientos donde llegamos a encontrar amonites, son abundantes. Les voy a mostrar al ratito una localidad que encontramos acá que se llama el Tsutsu, como les decía hace rato. Este, Ahí en todos los estratos prácticamente están llenos de amonites, y esa es otra característica, que en los estratos, en los afloramientos, sean muy abundantes, tanto en los estratos como en el registro fósil. Y otra característica que deben de tener para que sean considerados indicadores de edad es que deben de tener una importante diversidad de especies, y que esta diversidad haya sido con una radiación muy, muy rápida, ¿no? Entonces, los amonites son muy diversos, se han descrito creo que alrededor de 1000 especies en todo el mundo de amonites, ¿no? Y que también hayan vivido como periodos muy cortos, es decir, vivían un periodo corto de tiempo, luego se extinguía y aparecía otra especie, el nicho era ocupado por otra especie, y así sucesivamente, ¿no?
¿Y para qué nos sirven estos relojes geológicos? Bueno, los sirven o los amonites han servido desde hace mucho tiempo para formar las escalas geológicas. Por ejemplo, la escala cronoestratigráfica que les mostré hace rato, la tablita, esta tablita. Pues, en un principio, antes de conocer otros métodos, como los que se conocen ahora, los métodos de datación radiométrica, pues, para obtener las edades o para formar estas tablas, se utilizaron organismos indicadores, ¿no? Entonces, los amonites fueron muy útiles para construir o dividir nuestro tiempo geológico y de esta manera poderlo estudiar de una manera ordenada y entender el tiempo geológico, ¿no? Entonces, los amonites, sobre todo durante el Cretácico, que fueron muy importantes para poder dividir todo el Cretácico y prácticamente todo el Cretácico, todas estas divisiones están hechas con base a los amonites, ¿no? Y después, ya con dataciones radiométricas, que nos dan las edades absolutas o edades numéricas, ya se les fueron poniendo como los años, ¿no? O se fueron como haciendo una resolución más fina de las edades. Y todos aquí en esta tablita estas edades o estos pisos que están marcados con estos clavos dorados, quiere decir que han sido estudiados con estas dataciones radiométricas, ¿no? Aparte, también podemos construir estas, estos esquemas biozonales, como los que están aquí, donde vemos que tenemos al Cretácico superior aquí y tenemos al Campaniano y al Maastrichtiano. Y bueno, de este lado está la división o una biozonación regional del mar de Tetis, que fue un mar que existió durante mucho tiempo. Y bueno, que con base a Monites se ha podido dividir este tiempo geológico, ¿no? También tenemos otra biozonación del mar interior occidental de América del Norte, donde ahí, debido a que hubo mucho endemismo en este mar, se pudo tener una resolución más fina todavía, ¿no? Entonces, hay mucho más divisiones y esto nos permite acotar el error y tener periodos de tiempo más cortos, ¿no? En esta división. Entonces, vemos que en esta división, todos estos de acá son especies o taxones de amonites. También se han hecho biozonaciones con otros grupos, como los bivalvos sinocerámidos que tenemos de este lado, y los foraminíferos planctónicos, ¿no? Que también nos sirven para dividir el tiempo geológico. ¿Cómo se hace esto de la división del tiempo geológico? Bueno, recurrimos a la bioestratigrafía. Ese es el método que utilizamos para poder dividir el tiempo geológico. Es el método más antiguo, es el método que nos sirve para organizar los estratos en unidades más pequeñas que se dividen basadas en su contenido fósil y que a eh, estas unidades se les llama biozonas, ¿no? Como les dije, es el método más antiguo y es el método que se utilizó durante 2 siglos para dividir casi toda o para construir casi toda la escala geológica. Y bueno, sus principios se basan en la superposición, que esta es la que nos indica, en los principios de superposición, que esto nos indica que en un estrato o en una columna de sedimento, de rocas, que no esté perturbada, que los estratos los estratos que están más arriba son los más recientes y los estratos más abajo son los más antiguos, ¿no? Y la sucesión faunística, que esto nos indica que los taxones o las especies, también aparecieron de una manera ordenada. Es decir, cada estrato o cada división que encontramos en las rocas se caracteriza por un conjunto de especies, ¿no? Y también es otro de los principios que una especie que se extingue, y que lo tenemos en un estrato de abajo, tiene un momento en que desaparece esa especie que ya no lo encontramos en el registro fósil. Pues nos indica que ya se extinguió, que se extinguió esa especie, pero que más adelante tampoco lo vamos a encontrar, ¿no? A eso se refiere la sucesión faunística. Y bueno, es un método preciso para poder asignar la edad relativa, como les dije hace rato, ahorita les digo a qué se refiere la edad relativa, en sitios donde no es viable la datación radiométrica. La datación radiométrica es la que donde se utilizan los isótopos de algunos elementos como el uranio, el potasio y el carbono, y esta nos da la edad absoluta y es la que vimos que es la edad numérica, ¿no? Es la que nos arroja bien los millones de años.
con su debido margen de error. Mientras que la edad relativa no nos da una edad numérica, sino que lo que nos arroja es la edad, es decir, podemos estar hablando del Maastrichtiano, o sea, podemos encontrar un fósil indicador del Maastrichtiano. Entonces no nos va a arrojar exactamente millones de años, pero sí nos va a decir, ¿sabes qué? Este estrato pertenece al Maastrichtiano, ¿no? Entonces ya acotamos ese tiempo geológico de ese estrato. Ya sabemos que esa fauna, esos estratos, tiene una edad de entre 72 y 66 millones de años, ¿no? Esa es la edad relativa. ¿Dónde me quedé? Ah, bueno, acá. Entonces, como ejemplo, les voy a poner la de la formación Ocosocuautla, la localidad del Sutzú que les mencionaba hace poquito, que es la que yo trabajé en la maestría. Esta localidad se encontró en 2014, se descubrió en ese año. Fue con un trabajo que vino a hacer el doctor José María Pons buscando rudistas, un trabajo de rudistas, con el biólogo Javier Avendaño Gil, y nos llevaron un trozo de roca, ¿no? Un trozo de roca grande, bastante grande, pero que estaba llena de sedimento. Entonces, pues yo me puse a limpiarla ahí en laboratorio, sin saber qué era, o sea, solo sabía que tenía una forma rara, pero en realidad no sabíamos muy bien qué era. Pero al limpiarlo empezamos a encontrar las líneas de sutura que son características de los amonites, luego encontramos los septos y, bueno, dijimos, este es un trozo de un amonite gigante, entonces, que mide alrededor de 60 centímetros, más o menos aproximadamente de largo este trozo, pero que, pues haciendo unos análisis ahí, pues concluimos que es el diámetro de esa monite completo pudo haber llegado o haber alcanzado el metro fácilmente de diámetro, ¿no? O incluso un poquito más. Sin embargo, lo que teníamos era solo un fragmento, por lo que decidimos ir a explorar esta localidad, ya fuimos nosotros, fuimos a ver si podíamos encontrar el rompecabezas, las demás partes, no lo encontramos, eso sí, no hemos encontrado después de tantos años, no hemos encontrado nada más, pero lo que nos encontramos que estos estratos que vemos acá, este es un corte de la formación Cozocautla y mide de altura son como alrededor de 50 metros y de ancho son como 260 metros. Pero la sorpresa que nos llevamos es que de entrada hay un montón de fósiles, o sea, desde gasterópodos, sinocerámidos, conchas gigantes, que son los sinocerámidos, equinodermos, eh, y también, pero lo que más, bueno, en mi caso me impresionó es una cantidad de amonites, ¿no? De formas, bien conservadas. Y entonces empezamos a recolectar y a recolectar amonites y fue a partir de ahí que se desprendió el estudio de la maestría. Entonces, ¿cómo se hace la bioestratigrafía? Bueno, primero hay que hacer una columna estratigráfica, ¿no? Después de que conocimos esta localidad, que está acá, les decía que en un principio colectábamos sin tener el control estratigráfico, era decir, colectábamos porque colectábamos. Pero ya después, durante la maestría, sí aprendimos que teníamos que colectar de manera controlada. Entonces empezamos a ir estrato por estrato, numeramos todos los estratos, encontramos sí, 46 estratos fueron los que encontramos, todos es arenisca, y entonces amonite que salía en cada estrato lo íbamos anotando, amonite que iba saliendo en cada estrato lo anotábamos, y así sucesivamente hasta que completamos toda la columna estratigráfica, ¿no? Entonces este es un esquema de la localidad que les mostré del Sutzú. Entonces después hicimos la bioestratigrafía con amonites, entonces todos estos taxones que están acá, son los que encontramos de manera in situ, es decir, lo encontramos dentro del estrato. Aquí ya no, bueno, sí lo colectábamos, pero ya no contaban los que encontramos rodados, los que encontramos ya fuera del estrato, porque pues eso no tenemos la certeza de qué estrato viene, ¿no? Entonces ya no los contamos. Contamos únicamente los amonites que encontramos in situ. Y bueno, esta es una biozona. Es decir, aquí lo que vamos, o sea, aquí es un cuadro bioestratigráfico, ¿no? De amonites. Y aquí lo que fuimos marcando es el momento que aparecía el primer registro de este taxón y el momento en el que se aparecía el último registro, ¿no? Y así lo fuimos marcando. Todos estos son apariciones. Por ejemplo, acá tuvimos de Pseudophyllates indra, tuvimos un registro alrededor del estrato 13 y desapareció como en el estrato 16, ¿no? Y así.
Pero aquí lo importante es que nos apareció un amonite indicador. El amonite indicador que nos apareció aquí es Pachydiscus newbergicus. Y Pachydiscus newbergicus apareció a partir del estrato 6 y nos desapareció a partir del estrato, bueno, fue su último registro, fue como en el estrato 16, 17 por ahí. Y bueno, con esto nos indicó que la edad de esta localidad pertenecía al Cretácico superior, específicamente a la edad o al piso del Maastrichtiano, ¿no? Entonces, Pachydiscus newbergicus es indicador de esa edad, es el indicador global mundial, es decir, quien esté estudiando en cualquier parte del mundo, esté estudiando una localidad con fósiles y se llega a encontrar Pachydiscus newbergicus en esos estratos, entonces eso nos indica que es de edad maastrichtiana, no hay vuelta atrás. O sea, se pueden hacer dataciones radiométricas y todo para tener la edad absoluta, pero sin duda va a ser maastrichtiano, ¿no? ¿Cómo se define un fósil índice? Ok, ya les dije cómo ir a campo y cómo colectar nuestros fósiles, y si encontramos un fósil indicador, pues nos da la edad, ¿no? Pero ¿cómo definimos un fósil indicador? O sea, ya dijimos que un fósil indicador pues tiene que ser de distribución amplia, debe ser muy abundante y bueno, tuvo que haber vivido un tiempo específico un periodo específico de tiempo, ¿no? Pero ¿cómo se le hace a alguien que encuentra fósiles o que va a campo para definir este fósil es el indicador? Les voy a poner el ejemplo del maastrichtiano, que es lo que yo he trabajado más. El maastrichtiano, que es un piso, una edad del Cretácico superior, este, fue nombrado así porque pues los primeros fósiles, mosasaurios, eh, que aparecieron, que concordaban con esa edad, provienen de los Países Bajos, de una ciudad que se llama Maastricht. Pero posteriormente, en 2001, en una localidad en Francia, en el Persis, ahí se encontraron unos estratos con bastantes fósiles y se hicieron pruebas físico-químicas, pero aparte también hicieron una media de 12 biozonas, es decir, no solo encontraron biozonas de amonites o una bioestratigrafía de amonites, sino que también hicieron bioestratigrafía de inocerámidos, de foraminíferos, de ostrácodos, ¿no? Y entonces a partir de esa media, dataron la edad. Y bueno, la datación resultó que cayó en el Maastrichtiano justo hace 72 millones de años, y justo en el estrato donde cae esa datación se encontraba Pachydiscus newbergicus, ¿no? Entonces, a partir de ahí se considera ya Pachydiscus newbergicus como un fósil indicador. Entonces, pues sí, tiene que ir acompañado, o sea, se llaman estratotipos, los estratos donde se marcan ah, la edad con dataciones radiométricas u otros métodos y se asigna a un fósil indicador, ¿no? Entonces, de esta manera se asignó a Pachydiscus newbergicus como indicador del Maastrichtiano. Ahora, como les dije, yo estoy hablándoles pues esto fue como generalidades, para qué son útiles o por qué los nombramos como relojes geológicos a estos amonites. Ahorita estoy estudiando el doctorado y como les decía, el primer trabajo que sacamos del doctorado fue la revisión. ¿Qué tenemos? ¿Qué se conoce del Cretácico superior de México? ¿Qué tanto se sabe de los amonites hasta ahora estudiados y a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces les digo, ahora voy a estudiar todo el Cretácico superior. En la maestría estudié solo el Maastrichtiano de Chiapas, ahora me toca todo el Cretácico superior. Y bueno, para ponerlos en contexto, hicimos este mapa donde el Cretácico inferior está mucho mejor representado. El Cretácico superior son estas conchitas de amonites en rojo y el Cretácico superior son estas conchitas en verde o azul. Sin embargo, aquí lo que nos indica es el estado, pero dentro de ese estado hay muchas localidades con amonites del Cretácico inferior. El Cretácico inferior está mucho mejor representado, está mucho más estudiado. También el Jurásico es una edad que se han advocado muchos investigadores a estudiar. Sin embargo, el Cretácico superior está, pues, no sé si olvidado o relegado. También es la falta de localidades, el sesgo del registro fósil.
pero me encontré que en realidad el Cretácico superior está muy poco estudiado o hay muy pocas localidades, porque en el norte, pues sí, hay en Coahuila, está en Nuevo León, en Tamaulipas también, pero estas localidades son del Maastrichtiano, porque yo las estuve revisando ahora en maestría, y por ahí hay un registro del Turoniano y nada más. Mientras que en el centro y sur de México, que es lo que yo voy a estudiar, pues en Chiapas tenemos registros de lo que les mostré, del Maastrichtiano, tenemos registros del Cenomaniano, en Guerrero también sabemos que hay registros, y en Puebla. Y son una localidad, y listo, no tenemos más, ¿no? Entonces, uno de los objetivos de este trabajo es poder hacer una biozonación, como lo que les mostré de las biozonaciones, porque generalmente agarramos y encontramos los amonites y empezamos a compararlos con la biozona del Tetis, con la biozona de la zona boreal, la biozona del mar interior de Norteamérica, ¿no? Sin embargo, son biozonas específicas para cada región, sirven para correlacionarlas, pero a veces es preferible tener una biozonación local, ¿no? Entonces, ese es el objetivo del trabajo. Entonces, pues ya para entrar en materia con los amonites, con edades, el primer piso del Cretácico superior, la primera edad, es el Cenomaniano, ¿no? Y vimos a ver qué tanto hay de amonites del Cenomaniano en México, y pues lo único que encontramos es aquí en Chiapas, en una localidad muy famosa que se llama El Chango, y digo famosa porque es una localidad considerada como la Gerstaten, es decir, que tiene preservación extraordinaria. Y ejemplo de ellos son estos fósiles de acá, son estos peces. Todos estos peces son especies nuevas, y se han descrito ya varias especies de ahí. Y bueno, estos se los pongo de ejemplo para que vean qué bonita es la preservación de los ejemplares, ¿no? Sin embargo, esta localidad estuvo mucho en tiempo en discusión para saber su edad, ¿no? Algunos lo habían dicho que era albiano, algunos decían que era albiano cenomaniano, y así se estaba, ¿no? Estuvo mucho tiempo en discusión. Para el cenomaniano, el fósil indicador, el amonito indicador de esta edad es Mantelliceras mantelli, ¿no? Como les decía hace rato, Paquisco neurálgico es del maastrichtiano, bueno, Mantelliceras mantelli es para el cenomaniano, es el indicador global en cuanto a monitos. Este, pero en 2014 el doctor Josep Moreno Bedmar vino a la localidad del Chango y empezó a hacer la bioestratigrafía, la estratigrafía. Ahí encontró unas amonites eh, pues conservados, pero no completos. Y bueno, los determinó como graysonites, que son estos de aquí, el A, B y C, son graysonites que se caracterizan por estas dos filas de hileras de espinas y estos nodos que están aquí en la región del ombligo, ¿no? Y las costillas primarias. Entonces, con base a eso lo determinó a Graysonites. Resulta que Graysonites es un ejemplar, es un taxón que está muy asociado a Mantelliceras mantelli, es decir, generalmente en las localidades donde se determina Mantelliceras mantelli y en los estratos donde es determinado Mantelliceras mantelli, está asociado el género Graysonites. Entonces, muchos autores también lo han utilizado a Graysonites ya como una especie indicadora secundaria, digamos, para poder determinar la edad. Entonces, con esto se pudo determinar la edad del cenomaniano a la localidad del Chango. Entonces ahora ya sabemos que no es ni albiano cenomaniano, sino que es cenomaniano temprano, ¿no? Gracias a la aparición de este amonite de acá. Después del cenomaniano sigue el turoniano. Durante el turoniano, eh, las comunidades eran de amonites en el mundo. Había mucho endemismo, es decir, no, las especies no eran tanto de distribución global. Cuando finalizó el cenomaniano, no les comenté, pero aquí estaba un evento de anoxia. Al finalizar el cenomaniano, hubo un evento de anoxia que marca el fin del cenomaniano, y eso hace que se reduzca mucho la diversidad de amonites, y en el turoniano ya se recupera un poco esta diversidad, ¿no? Y el taxón indicador de esa edad es este amonite que se llama Mammites nodosoides, y ese es el indicador de esta edad del turoniano. Nos pusimos a revisar qué había del turoniano para el centro y sur de México. No encontramos más que la localidad de San José de Gracia, en Puebla, que es una localidad
que todavía no conozco personalmente y que está dentro de los objetivos de la tesis de ir e investigar. Ya me puse en contacto con el doctor Carlos Castañeda para hacer la determinación taxonómica de estos amonites que están saliendo de allí. Pero bueno, la cosa es que aquí el doctor Jesús Alvarado estaba trabajando y sacaron una publicación donde determinaron estos peces que se llaman Dercetis y también estos mosasaurios, esta familia de mosasaurios que se llama Jaguarosaurinae, ¿no? Y con base a eso más o menos hicieron la escala del tiempo y por acá pusieron a Dercetis, que sus registros de este pez aparecen a partir del Turoniano, pero pues de ahí en adelante, ¿no? También este mosasaurio aparece a principios del Turoniano, pero de ahí hasta adelante, entonces, pues, como podría ser Turoniano, como podría ser Coniciano, etcétera, ¿no? Pero también aparecieron estos amonites de esta familia que se llama Amitirae, que son estos amonites heteromorfos, como les decía ese rato, estos amonites raros que están acá. Y bueno, con esta familia lo que hace es que nos pone un límite, porque justamente esta familia apareció ya hace en el Cretácico inferior, pero su último registro es prácticamente a finales del Turoniano, ¿no? Después del Turoniano ya no tenemos registros, entonces esto nos indica que, o nos reduce el tiempo de esta localidad de San José de Gracia y ahora se sabe que San José de Gracia pertenece a la edad del Turoniano gracias a estos límites. Ahora, ¿cuál es el objetivo de mi trabajo en esta localidad? Pues es tratar de hacer una resolución más fina con base a los amonites, ¿no? Entonces, tengo que hacer un estudio taxonómico, biográfico y bioestratigráfico, ¿no? De esta localidad. El Coniciano también, esta es otra localidad de, de Guerrero, de la formación Mezcalá. La formación Mezcalá es una formación bastante amplia que se extiende a Guerrero, que se extiende también a Puebla y que también se extiende a Morelos, ¿no? Ahora que estuvimos en el Congreso, me contactó un estudiante que se llama Sebastián Enríquez, que no sé si nos está viendo por acá, y sí, saludos. Este, pues él me comentó que en Morelos también tenían fósiles, ¿no? Y me mostró algunos fósiles y estuvimos revisándolos y resulta que son de esta edad del Coniaciano, ¿no? En este artículo no aparecen porque cuando yo publiqué este artículo, pues todavía no, bueno, ya está en publicación cuando no sabemos esta información, ¿no? Pero por eso son importantes luego los congresos. La cosa es que el Coniaciano empezó Burkhardt en 1919 haciendo un trabajo geológico, o sea, estaba haciendo un trabajo geológico y de ahí se encuentra con amonites, ¿no? Y bueno, ya teniendo los amonites, pues empieza a revisar que hay 3 intervalos estratigráficos, como son escafites, barroiciceras y peroniceras. Entonces, con base a estos organismos, para el coniciano la especie indicadora es Peroniceras tridorsatum, y también hay otra especie indicadora que se llama Foresteria aloaudi, ¿no? Para la biozonación del mar interior occidental de Norteamérica. Y este de Peroniceras es para la biozonación de la región boreal y la del Tetis. Entonces, gracias a estas determinaciones de Peroniceras, es que se puede asignar a una edad del coniaciano, ¿no? Aunque no tengamos la especie como tal, pero sí el género Peroniceras aparece justamente al principio del coniaciano. Después, en 1977, Celestina González Arriola estudia un conjunto de 5 especies, y en este conjunto de 5 especies se encuentra Foresteria aloadi. Y Foresteria aloadi sí es una especie indicadora, como les dije en un principio, del mar interior occidental de Norteamérica, del Coniaciano. Entonces, con esto nos ayuda a reforzar que efectivamente la formación mezcalá o parte de la formación mezcalá contiene esta edad, ¿no? Los amonites son de esta edad. Bueno, sí, es eso. Para el santoniano y campaniano no tenemos registros, al menos en el centro y sur de México. Se sabe que durante el santoniano ya eran 61 géneros de amonites que había a nivel global. Dominaba la distribución endémica, eran muy pocos los amonites que tenían distribución global. Para el campaniano ya hay una recuperación, otra vez ya hay 73 géneros. Probablemente en Puebla
están las edades y probablemente aquí haya amonites de esta edad del santoniano. Entonces, es parte de este trabajo también ir a esos sitios y buscar. Y en Chiapas, probablemente en una formación que se llama la Angostura, también tenemos el piso del Campaniano, pero hasta ahorita no hemos encontrado amonites ahí, ¿no? Sería cuestión de seguir trabajando y a ver si en algún momento encontramos un amonite que nos pueda ayudar a determinar esta edad. Y finalmente llega el Maastrichtiano, que es el último piso del Cretácico superior y que es donde o bueno, se acaba la mayor diversidad de amonites. Para esta edad eran 35 géneros a nivel mundial que habían. Vuelve a reducir la diversidad de amonites como lo vimos en la escalita de la correlación con las transgresiones marinas. Aquí ya la diversidad de amonites ya venía muy poco, ya venía reduciéndose, venía en un punto crítico. Sin embargo, sí, la distribución de la mayoría de los amonites era cosmopolita, ¿no? Entonces la mayoría se distribuía a nivel mundial. En el Maastrichtiano, como empezamos a buscar qué más había del Maastrichtiano, no encontramos nada para el sur de México. En Guerrero sabemos que hay estratos de Maastrichtiano, pero no tienen amonites. Y lo demás es todo al norte de México, ¿no? En Coahuila, en Nuevo León. Y en Chiapas, donde ya encontramos este conjunto de amonites. El primero que reportó amonites de esta edad, pues fue bueno, ya teníamos amonites nosotros para esta edad, pero no se habían estudiado. Entonces, el primero en estudiarlos viene el doctor José María Pons en 2016, que encontró esta localidad que les dije, de El Tzutzú, y reportó un conjunto de 5 amonites, donde encontró a paquidiscos neurálgicos, y que es el que nos ayuda a asignar la edad al maastrichtiano, o a resolver, porque también en la formación Ocosocuautla teníamos como esas dudas si era del maastrichtiano o venía del o más abajito, ¿no? Porque se había datado con un foraminífero, pero ese foraminífero también tenía un rango amplio, ¿no? Entonces no sabíamos con exactitud si era el maastrichtiano o era más abajito y más arribita. Entonces, ya el amonite de paquidiscos neurálgicos nos ayudó a determinar esta edad. Y como les dije, después de que se fue el doctor José María Pons y nos dejó este amonite, este fragmento de amonite, y nosotros fuimos a buscar si encontrábamos más, los restos y poder armar un amonite gigante, pues no lo encontramos, pero encontramos una mayor diversidad de amonites, ¿no? O sea, tenemos un montón de registros y esto nos ayudó a hacer un reporte en 2020 de 20 amonites, ¿no? Dentro de estos encontramos 15 formas planoespirales, como son estas, las típicas que les decía, y 5 formas heteromorfas, ¿no? Que las más llamativas son las de nostoceras y didomoceras. Y además también reportamos 7 taxones que no tenían registros antes en el país. Entonces, para esto ayudó este trabajo. Y bueno, también encontramos más organismos de paquidiscos neurálgicos, que es este de aquí. Bueno, este es está incompleto, para este tiempo estaba incompleto. Ahorita ya tenemos ejemplares más completos de paquidiscos neurálgicos. Y bueno, de los que tenemos aquí, por ejemplo, es Hipopilloceras inflatum, que es este de aquí. Gaudricera isumiciense, que es este de aquí. Gaudricera isumiciense también es un organismo indicador del maastrichtiano, pero este es para la región boreal. También tenemos Desmophilitis larteti, que es este de aquí. Y este es Pachydiscus armenicus. Y finalmente tenemos también Menuitis fresilensis, que es este de aquí. Entonces, sí, están muy bonitos los amonites del maastrichtiano de aquí, de Chiapas, y son los que se trabajó. Ahorita lo que estamos haciendo ya es trabajar la publicación ya en forma de esta localidad. Y bueno, ya para concluir con esta charla es que los amonites, pues como vimos en todo el tema, son los excelentes indicadores de edad que nos ayudan a obtener la edad relativa. Como les dije, únicamente edades, pisos, no tenemos edades absolutas, pero son fósiles guías, ¿no? Son lo primero que nos ayudan a obtener una edad. Si tenemos dinero y si la localidad lo permite, porque a veces podemos tener dinero para hacer estos estudios que valen mucho, pero a veces la localidad no lo permite para poder hacer dataciones radiométricas. Entonces, este es un método válido, esto de la bioestratigrafía, es un método válido para obtener la edad relativa.
Como vimos, es un grupo muy bien estudiado aquí bueno, en todo el mundo y que ha sido de utilidad para construir la escala estratigráfica global. Sin embargo, en México, pues las faunas del Cretácico superior, especialmente en el centro y sur, pues ya vimos que les hace falta mucho estudio y bueno, este trabajo es a este reto es que nos estamos enfrentando, ¿no? De, 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 este, de descifrar qué tenemos, de hacer la biogeografía y la taxonomía. Este, a diferencia del Cretácico inferior, que sí está muy bien estudiado, y esto es porque pues, hay muchos investigadores, la mayoría de los investigadores se están dedicando al Cretácico inferior o al Jurásico. También se puede deber al sesgo del registro fósil y a las pocos localidades de estas edades. Como vimos que el registro fortuito de amonites también permitió obtener las edades relativas de diversas localidades, como les mostré, de los amonites del Coniaciano, del Cenomaniano, del Turoniano, pues la mayoría de esos amonites o se determinaron las edades con amonites, pero no era ese el objetivo. Por ejemplo, en el chango, pues el punto de interés son los peces, ¿no? En San José de Gracia igual están estudiando peces, pero pues todos acudieron a amonites para poder determinar la edad. Por ejemplo, en Guerrero, en Zumpango del Río, del Coniaciano, pues también estaban haciendo estudios geológicos, ¿no? Cuando vino el doctor José María Pons aquí, vino porque su interés era rodistas, pero la edad lo pudo datar gracias a los amonites, ¿no? Entonces, esta es la importancia de los amonites. Bueno, pues la ausencia de estudios específicos de amonites en el centro y sur de México nos dificulta el establecimiento de una biozona por el momento. Pero el objetivo de este trabajo es que haciendo la bioestratigrafía y, y que en algún momento encontremos también amonites del santoniano, que nos hace falta, y del campaniano, que en algún momento podamos complementar una biozona específica para México, ¿no? Y que ya no tengamos que recurrir a amonites de la región del Tetis, de la región boreal, ¿no? Sino que tengamos una para México. Y además, este trabajo, lo que nos permitió, esta revisión, este estado del arte, este artículo que se realizó, nos permitió también hacer de entrada una actualización, ya que como vieron el trabajo de Burkhardt, el coaniciano, es de 1919 y el estudio que hizo también Celestina González Arreola, la doctora, es de 1977. Entonces varios nombres estaban desactualizados, varios géneros y taxones. Entonces lo que nosotros hicimos en este artículo de revisión es ya actualizarlos con la nomenclatura actual. Y también esto nos pone este reto de que ahora no solo ahorita lo que revisamos es lo que estaba en el artículo y su nombre científico actual o la nomenclatura actual. Pero en un momento es revisar estos amonites otra vez y ver si es cierto su determinación taxonómica, ¿no? O sea, si está en lo correcto, o si también ir a campo, ir a buscar más y ver si podemos ampliar el registro fósil de todas estas edades, ¿no? Y bueno, con esto termino. Quiero dar gracias porque este trabajo no hubiera sido posible a mi comité tutoral que tengo para el doctorado, que es el doctor Josep Antón Moreno Bedmar, que bueno, es mi codirector aquí, doctor Gerardo Carbó Chanona, que es el director, el doctor Gustavo Rivera Velázquez de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, que es mi asesor, y el doctor Ricardo Barragán, quien es el que nos ayudó a revisar y a corregir varios puntitos de este artículo de divulgación, ¿no? Si lo quieren conseguir el artículo, se llama, ¿cómo se llama mi artículo? Ahorita les digo. Amonites del Cretácico Superior del Centro y Sur de México y su utilidad como medidores del tiempo geológico. Es un artículo de acceso libre y está en la revista latinoamericana de difusión científica, ¿no? O si no, pues ya me contactan, ya se los paso. Pues gracias. Desea preguntas. Muchas gracias, Luis Enrique. Ahorita nos pasas tu correo por si alguien quiere preguntarte o saber sobre la revista, que es de muy fácil acceso. Yo llegué muy fácil, así como que viendo qué había de nuevo en la paleontología mexicana y me salió justamente el artículo. Y bueno, qué viajes tú te necesitas dar por todo, por el tiempo y por la parte centro y sur de México. Y yo estoy un poco sorprendida de que yo creo que es de los grupos
más estudiados o de los primeros que se estudiaron en México y me sorprende un poco que no tengan biosonaciones para México. ¿No hay? ¿No existen? No, de hecho, el doctor Joseph lo que sé que estaban trabajando una biosonación del Cretácico inferior con sus estudiantes. Bueno, sus estudiantes, bueno, yo tampoco soy su estudiante, ¿no? Pero yo estoy estudiando Cretácico superior. El doctor Joseph, la mayoría de sus estudiantes están en eso, en Cretácico inferior. De hecho, un poco de historia es de que yo llegué con el doctor Joseph a decirle, ¿sabes que tengo esto? Y me dijo, no, pues yo solo estudio Cretácico inferior. Pero pues ahí estuvo insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que dijo, bueno, ya, está bien, ya me aceptó. Entonces ahorita ya él se metió también a Cretácico superior y estamos trabajando ahí los dos. Este, pero sí, él se ha abocado mal a Cretácico Inferior y sus estudiantes. Y sé que están construyendo una biozonación para México del Cretácico Inferior. Ahora, el reto de nosotros, ya, yo y él y quienes quieren, se quieren sumar, es hacer una biozonación del Cretácico Superior. Wow. No, y además son muy útiles. Creo que son de los invertebrados más abundantes que hay en las diferentes localidades en México. Bueno, aparte de que si tienen suerte de que salgan los foraminíferos, pues están los foraminíferos, ¿no? Pero muchas veces son principalmente amonites. Entonces, me parece que es importante que se haga un esquema zonal mexicano. ¿O cuál usan de referencia? Yo me acuerdo que con Forams utilizábamos mucho la biosonación de Blow o de Boli, que son como tropicales. Ujú. Ustedes en Amonites, Por la zona, el de Tetis, es la biozonación del Tetis, es la que utilizamos, ¿no? Porque pues ya es que para este periodo todavía, por la ubicación geográfica que teníamos, estábamos pegados en los márgenes del mar de Tetis, ¿no? Entonces, ahora que con los resultados de la maestría, sí vimos que muchos de los amonites del Maastrichtiano tienen el conjunto está muy influenciado del mar de Tetis, ¿no? Y lo correlacionamos con el mar interior de México, digo, de Norteamérica, con los amonites que hay en Nuevo León y Coahuila, y la correlación ujú, es muy pobre, ¿no? Entonces se correlaciona más con las del Tetis. órale, qué Entonces sí, padre. es la que utilizamos. Pero revisamos Oye, todo, pero generalmente es la del Tetis, ¿no? ¿y qué tal la morfología? ¿Sí son especies fáciles sí tienen caracteres como muy diagnósticos que te ayuden a diferenciar uno del otro? Que bueno, que es como que el concepto de fósil índice o de fósil guía, que tengan una morfología muy característica de cada grupo, o hay veces que dices, híjole, están difíciles de separar una especie de la otra. Sí. No me quise meter mucho ahorita porque sí, ponerse a hablar de taxonomía también es muy amplio y esto se va a alargar demasiado. Pero sí, fíjate que no, ¿eh? Al principio cuando te enfrentas a un grupo nuevo, generalmente te da miedo porque empiezas a ver cosas que no conoces, y eso me pasó a mí cuando yo vi los amonites, decía, a todos los veía igual, ¿no? Pero te vas adentrando y le vas entendiendo y, y te das cuenta que no es un grupo complicado en su taxonomía. A diferencia de, por ejemplo, los peces, que es lo que trabajan con colegas de acá, como Bruno, este, que sí veo que están ahí con un montón de huesitos y huesitos y estructuras que no entiendo. En cambio, con los amonites, pues es costillas, las costillas son estas, las divisiones o las zonas abruptas que se ven en la concha, ¿no? Si están ramificadas, costillas primarias, costillas secundarias, que si están adornadas, que si tiene espinas, nodos, o liras, que son unas costillas más finas, ¿no? Ah, sí, hacemos un corte transversal para sacar la sección de vuelta y ver si son ovalada, circular y todo ese tipo de cosas. Es fácil, a veces sí te llega a confundir un poco y es lo que he notado que muchas veces, desafortunadamente hasta ahora, muchas de las determinaciones taxonómicas sigue siendo por morfología, ¿no? Entonces, yo me topé que en el caso del género de Pachydiscus, aquí te decía Pachydiscus neovergicus, sí es muy característico, sí sabemos que es Pachydiscus neovergicus y es el taxón indicador. Pero aparte encontramos acá en Chiapas otros tres taxones de Pachydiscus. Pachydiscus armenicus, neovergicus, un Pachydiscus que no sé qué es, sé que es el género Pachydiscus, pero no sé qué es, y otro Pachydiscus masivo.
Pero el detalle que en el mundo te empiezas a revisar taxones de Paquidiscus y hay un montón de especies, pero la mayoría es que porque en toda la vuelta de la concha tiene de 32 a 38 costillas. Y revisas otra especie de 38 a 40 costillas. Y así, y a veces se traslapan, ¿no? Y entonces eso se empieza a complicar. Entonces últimamente hemos pensado en hacer estudios ya de, pues utilizando Morfométricos. morfometría Ujú. geométrica, una cosa de estas, pero es también es otro rollo y todo lleva así tiempo, ¿no? Pero sí, esta es de las cositas que también queremos empezar a abordar. Ah, qué interesante. Y además, pues sí, eso te da también una visión de la variedad de formas y de la diversidad dentro de la misma especie, ¿no? O sea, cómo fue variando, entre la misma especie que puedes tener una diversidad increíble y que a lo mejor antes pensábamos, nada más las de las tres costillas le vamos a poner así. Resulta que la diversidad es mucho más grande. Ujú, sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, mira, leo los saludos por acá. Gerardo Carbó Chanona, no sé si te suena, dice, saludos al buen Huicho. Raúl Santos dice, Saludos a Gerardo. saluditos. Saludos a Gerardo. Jesús Ángel Bejara Pasa dice, buenas noches, saludos desde Perú. Saludos. Saludos, saludos a Perú. Ramiro Verdún dice, aprendí más en esta media hora que en todo el CBC. Gran video. No sé qué sea el CBC. Guillermo Pero Vega gracias. dice, saludos cordiales desde Santiago, Mihuatlán, Puebla. Saludos hasta Puebla. Olenelus Ritter dice, excelente plática, muy interesante. ¿Cómo es el registro fósil de amonites del Cretácico Superior de Sonora? Muchas gracias, saludos cordiales, el doctor Francisco Cuen Romero. Ay, perdón, pues, de Sonora desconozco. Ah, bueno, saludos al doctor Francisco Cuen. Tuve la oportunidad de conocerlo ya hace unos años y también fui a una, Presidente de la Somexpan. ajá, y fui a una, y hubo una, ¿cómo se llama? Hay una vez que se hicieron unas exploraciones y tuve la oportunidad de ir y ahí lo conocí. Hicimos unas salidas a campo y también me impresionó cómo explica las cosas muy, muy chido él. Pero la ¿A cosa qué es que grupo se ahí dedica sí, él? ¿También ay, no a sé, amonites? fíjate que no sé. No, 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 no. Yo sé que están invertebrados, pero no sé. Ok, La ok. cuestión es de que, fíjate que no tengo registro. Yo estoy investigando, la verdad es que, pues ahora todo es en red ya, mm, a veces se visita, o hay mucha literatura antigua, ¿no? Que ya no se consigue tan fácil en la red. Y yo lo único que encontré para, el norte de México es para el Maastrichtiano, que es en Coahuila, y en Nuevo León, y en Tamaulipas, y un registro para el Santoniano, pero este no me acuerdo, creo que también era de Nuevo León, del Ok, Turoniano, perdón. Y precisamente lo que les decía, ¿no? Yo estuve haciendo aquí del centro y sur de México, que es el área de que voy a trabajar. Estuve buscando en la red y ahí en todo lo que teníamos al alcance para ver la literatura, y es lo que encontramos. Pero en el Congreso de Puebla encontré este alumno de Morelos, que se llama Sebastián Enríquez, y él me mostró unos amonites, se acercó y me dijo, mira, esto es de Morelos. Y empecé a revisar, y resulta que sí hay literatura, pero es de 1900 igual, 1920 y algo, ¿no? Que uy, yo no, ni idea, entonces tampoco estaba en la red, sino que ahí consultando con los investigadores di con ese artículo y resulta que sí hay registros, pero hay, a veces no, ya no están bueno, son literatura muy antigua que a veces, y muy especializada además, que no lo vas a encontrar en alguna biblioteca, ¿no? Sino que algún investigador lo debe tener por allí. Entonces, sí, pero de Sonora sí desconozco. ok. Por acá, Arce RGP dice, muy interesante, gracias por compartir. Memento Gracias. Mori Verde dice, gracias por tan completa plática, saludos. Saludos, Yair saludos. Peña Serrano dice, saludos a Luis desde el Valle del Mamut y pronto nos veremos allá en ese valle. Ah, saludos a Yair. Saludos, ahí. Mira, el doctor Francisco Cueno dice que se dedica a trilobites. Ah, ok. Así lo viste.
Ya me Edric acordé que fuimos Vite. a buscar trilobites. Eh, Ni siquiera te acordabas que fueron a buscar. Así andaban. Son los Edric nervios. dice, hola, estoy muy impactada por la información. Bueno, pues mira, los amonites son bonitos, además de que son estéticamente bellos, dan un montón de información bioestratigráfica. Yo también creo que paleoecológica, ¿no? O sea, creo Sí, que también. también han explorado en esa parte de ambientes, dimorfismos sexuales, he visto en algunas especies, son muy, muy interesantes. La verdad, los amonites son lindos y muy informativos. Y bueno, Es poco GeoExplorer, si no explotado. llegan, ¿cómo? Es poco explotado porque sí, sabemos que son los indicadores de edad, ¿no? Pero hay pocos taxones que son utilizados para indicadores ecológicos. Pero sí, son pocos los estudios que se han abocado a eso, ¿no? Sí, les han dado más una utilidad, bioestratigráfica, ciertamente. Sí, Bueno, pues muchísimas gracias, Luis Enrique, por venirnos a dar esta plática sobre tu paper. Ahorita, si tengo tiempo, les pongo en los comentarios el paper para que lo puedan leer. sí, Es una sí, revista claro. que yo no conocía y está padre que empecemos a publicar en otras revistas. Hablamos del espacio de la difusión. Sí, así es. Gracias a ti por invitarme nuevamente y pues aquí estamos, ¿no? Cuando gustes, y cuando salgan los otros papers, que ojalá salgan pronto. Sí, tus 4 papers que te faltan. Aquí te esperamos para que los Sí, que presentes, no, los cuatro mientras no me papers. presionen tanto en mi comité, pero sí, ¿no? La idea es ir sacándolos y traerles noticias pronto. Sale. Va, Gracias y muchísimas saludos a gracias, todos tus Luis, por, geoexploradores. gracias por conectarte. Un abrazo desde Chiapas. Y geoexploradores, gracias por conectarse. Si no llegaron a tiempo, recuerden que el video lo colgamos en YouTube, lo pueden ver desde el inicio hasta el final. Y el próximo jueves ya nos arrancamos con paleontología a la mexicana, que hablaremos sobre tortugas. Así que los esperamos por acá. Gracias por conectarse y pues nos estamos viendo aquí en los en vivos cada jueves. Gracias.